Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Punto y Aparte, un programa de mujeres y para mujeres presentado por Yucatán Ahora. Soy Yolanda Márquez y en esta edición vamos a platicar sobre medio ambiente. El próximo 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y para ello tenemos una invitada especial que nos va a estar platicando sobre sus actividades dentro de Va por la Tierra, así como también nos estará dando tips sobre cómo cuidar nuestro planeta. Y antes de presentarla, le doy la más cordial bienvenida a Emi Puerto. Emi, bienvenida. Muchísimas gracias, Yoli. La verdad es que es un tema fundamental. Estamos pasando por momentos complicados en Mérida, en Yucatán, con estas lluvias y la verdad es que no hay nadie mejor para platicarnos los temas de medio ambiente que nuestra invitada del día de hoy, una mujer joven, una mujer preparada, una mujer capaz. Además, mi amiga, entonces estoy muy contenta de tenerla por aquí. Así es, sin duda, pues vamos a estar en confianza platicando aquí con nuestra invitada. Ella es Sofía Morán, vicepresidenta de Va por la Tierra AC. Bienvenida, Sofía, a Punto y Aparte. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Qué emoción estar con ustedes en este programa de mujeres y para mujeres. Así es, como mencioné al inicio de este programa, pues en los próximos días se va a conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Es una persona que pues bastante activa en ese tema tan extenso y tan importante. Ahorita lo estamos viendo con las lluvias que se han registrado en los últimos días. Pero bueno, antes de iniciar sobre tu labor como vicepresidenta de Va por la Tierra, platícanos quién es Sofía Morán y cómo te describirías. Aquí, increíble pregunta, mucha introspección, por cierto. Pues yo soy Sofía Morán, una mujer joven, afrodescendiente, yucateca, de Mérida, y pues la verdad que siempre se compromete con no solo con el planeta, no solamente por nuestro ecosistema o los animales, sino por la gente. A mí me preocupa muchísimo todo el tema de la calidad de vida de las personas, de las comunidades más vulneradas, históricamente más vulneradas, quienes vamos a tener las mayores afectaciones de todos estos cambios climáticos. Mujeres es una de esas comunidades y pues definitivamente yo creo que de allá, ¿no? Mi activismo me define, mi hobby es el activismo, me encantaría vivir de esto, básicamente. ¿Y cuándo te inicias en el activismo? ¿Cuándo descubres esa pasión por el medio ambiente? ¿Desde muy pequeña? ¿Viene de familia? ¿O qué te inspiró? ¿Qué te impulsó a seguir en este camino del cuidado ambiental? Desde pequeña, la verdad es que en mi familia, mis padres siempre me inculcaron que cuando viajábamos, todo era, en lugar de ir a estos espacios como parques acuáticos, toboganes, o por ejemplo ir no sé, a las ferias o a los parques de diversiones, la realidad es que íbamos a la naturaleza. O sea, íbamos a los bosques, íbamos al ecosistema, a la playa, sí íbamos por ejemplo, me acuerdo muchísimo de Ciudad de México en específico, porque cuando yo llegué, lo primero que pregunté, papá, ¿y a dónde me vas a llevar donde hay animalitos, los de aquí, de Ciudad de México? Todavía lo pregunté, ¿cuáles son los que viven aquí? Y me dice, no, aquí es una ciudad grande, no hay tanta fauna, tanta flora. Y para mí fue como, ay, pues sí, habíamos ido a la playa y vimos a los bufeos, me acuerdo, en Campeche. O fuimos a Puebla y fuimos a justamente un bosque, ¿no? A hacer un picnic, ¿no? Familiar. Entonces, desde pequeña siempre traía esta idea de apreciar la naturaleza. Creo que desde allá viene, desde que somos muy pequeños, aprender a apreciarla. Y por supuesto entender que es necesaria, ¿no? Que es necesario que esté ahí, cuidarla y que no podemos simplemente omitirla, ¿no? En nuestras ciudades o en nuestro día a día. Ya cuando avanzo, la verdad es que todo el tema del activismo no empezó hasta pandemia, que justamente yo entro a la universidad, a la Facultad de Ingeniería Química, a estudiar Ingeniería Industrial Logística. Y me acuerdo que yo tenía mucho tiempo libre y necesitaba hacer algo porque pues ahora sí que nos juntaron a todos, nos encerraron y pues era un caos. La realidad es que era un caos, estábamos viviendo cosas muy fuertes todos, muchos estaban perdiendo sus empleos, familiares estaban perdiendo vidas y la realidad es que era muy duro, ¿no? Tenías que buscar algo con que mantener la esperanza. Y es que encuentro un capítulo estudiantil de la universidad que se llama Student Energy at Wadi,
Y comienzo ahí, en un capítulo estudiantil, donde nos dedicábamos a hacer toda la promoción de temas de sustentabilidad, de medio ambiente, de concientizar a los compañeros. Estábamos rodeados de puros ingenieros que jamás pensaban en el tema ambiental, solo pensaban en productividad. Y era un punto ponerlo en la facultad. Y es que yo empiezo así como voluntaria, termino como presidenta y ya de allá es que me abro puerta, ¿no?, al activismo, y ya pues ahora soy vicepresidenta de Va por la Tierra. Estoy en el G100 México, que es una iniciativa global para impulsar proyectos que ahora sí mantengan o que busquen la igualdad de género en México y en el mundo. Y así continúo ahí mi trabajo y mi labor como inicio. ¿Cuánto tiempo llevas en Va por la Tierra? En Va por la Tierra ya llevo 4 años. Básicamente fue a partir de que me volví presidenta estudiantil, estuve ya de una vez incursionando en el tema de asociación civil y del activismo, porque al final del día eso era algo que yo buscaba, que hiciéramos alianzas, que hiciéramos todo el tiempo cosas en conjunto, en colaboración. Nunca quise que todo se quedara en mi facultad. La realidad es que mi gestión estuvo marcada por irnos a todos lados de los municipios del interior del estado, incluso fuera de mi facultad. Hice giras para que todo el mundo hablara del tema, ¿no? La realidad es que en la UADY, cuando yo empecé, el tema de sustentabilidad ni siquiera era un punto, solo era lo ambiental. O sea, solo veían la parte de gestión de residuos peligrosos, el tema de impacto ambiental, pero no veían toda la parte social o toda la parte de economía solidaria, y eso fue lo que empezamos a impulsar. Platícame un poquito más de cómo es tu capacitación o tu trabajo más bien dentro de Va por la Tierra, y específicamente cuál es la labor que realiza esa asociación civil. Sí, nosotros como asociación civil estamos enfocados en la democratización del conocimiento. Es decir, todos estos temas de sostenibilidad, cambio climático, son ciencias climáticas, es ciencia. De cierta manera, esto es básicamente como académicos a nivel mundial, hablando, investigando, sacando datos, información, para poder determinar estas tendencias y pues lo que está pasando, las consecuencias al cambio climático que están siendo estudiadas, ¿no? En todo momento, desde hace muchísimas décadas, pero bueno, hasta ahorita ya empieza a sonar. Lo que nosotros buscamos es justamente agarrar toda esa información de la academia, traducirla y que llegue a la mayor cantidad de personas, o sea, que llegue a todos con el lenguaje comprensible. De cierta manera incluso buscamos hasta las infancias, porque si una infancia te entiende, cualquiera ya te va a entender, ¿no? Entonces es lo que nosotros buscamos promover la educación ambiental, también la profesionalización, ¿no? Porque también decimos, está padrísimo que haya muchísimos activistas hablando de medio ambiente, pero la realidad es que tenemos que estar estudiados, tenemos que haber estado en cursos, desde lo básico, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es el clima? ¿Qué es el ecosistema? Entonces eso buscamos nosotros, buscamos hacer toda esta cosa de cursos. Somos como los nerds del activismo, buscamos que no solamente se quede en reforestar, sino que entiendas por qué es necesario reforestar y en qué momentos también. Exactamente, y no solamente reforestar. Ahorita platicabas mucho sobre ir a municipios, te he escuchado también en tus pláticas, compartes contenido, que es muy importante el trabajo de territorio, ¿no? Y que muchas personas pues no les llega esta información. ¿Qué es lo que te ha marcado o alguna experiencia que quizás nos puedas contar de alguna vez que hayas ido a algún municipio, algo que hayas dicho, wow, o sea, porque el activismo es cansado, el activismo, y vemos que siguen sucediendo cosas y que a veces empresas no ayudan? ¿Qué es lo que tú has dicho, vale la pena lo que estoy haciendo porque aquí se está cambiando algo? Claro. Lo que más me ha marcado, o sea, en el interior del estado siempre nosotros llegamos con juegos, porque la mejor manera de que la familia aprenda es jugando. Y definitivamente lo que más me marca es cuando vamos a escuelas, cuando vamos y llevamos esta información de manera de, ay, qué divertido, me sacaron de clases y estoy aquí jugando, ¿no? Y la realidad es que le estamos metiendo información así por debajo de la mesa para que no piensen que están en clases, ¿no? Y se lo queden. Pero a mí creo que lo que más me marcó fue, en unos momentos nosotros trabajamos en un proyecto en Casa Otoch, en el orfanato del estado, y la realidad es que nosotros llevamos desde ferias, juegos, pláticas, temas de derechos humanos, temas del derecho al medio ambiente sano, temas de
justo de la ingeniería, de astronomía, incluso llevamos ahí para que observen las estrellas. Uh-huh. Y yo creo que lo que más me marcó y también de cierta manera me impactó a tal punto es que justo los chicos adolescentes que están en Casa Otoch se acercaban a nosotros y nos decían, wow, ¿y tú qué ingeniería estudiaste? Ah, yo estudié ingeniería industrial, yo estudié ingeniería física, les decían los del grupo, ¿no? Porque éramos puros chicos estudiantes de ingenierías. ¿Y tú qué estudiaste? Licenciatura en biología, que no sé qué. Y los chicos, después de haber estado tan presentes ahí, que vieran que les llevábamos tantas cosas, decían, yo quiero estudiar eso. Yo quiero estudiar ingeniería física. Yo quiero estudiar biología, así como usted, le decían al doctor. Uh-huh. Y también el doctor lo vendía así increíble, ¿no? Y, wow, esto, la situación que viven justamente en el orfanato es que a partir de los 18, ya, o sea, es salir del lugar, ¿no? Y uno piensa, ¿y qué pasa, no? Y la reinserción de pues estas personas, de estas infancias, de estas adolescencias. Y justo la realidad es que una carrera, una universidad te abre la vista, ¿no? Te abre el panorama. Y justo lo metimos con temas de sostenibilidad, porque nunca les llegábamos a decir, ay, con una ingeniería vas a ganar dinero. La verdad es que no. Llegamos diciéndoles, mira, desde yo estudiando ingeniería industrial estoy haciendo todo esto porque yo veo logística y puedo encargarme de hacer esto. O el ingeniero físico le decía, no, es que con ingeniería física tú puedes crear esto de aparatos para monitorear la calidad del aire y así, ¿no? Y se veía, y ellos se motivaban por estudiar algo para cambiar el mundo. Así es. Y yo creo que eso me impactó hasta la fecha. Lastimosamente ya no se sigue el proyecto. Por cosas completamente ajenas y a mí me dolió, la verdad, porque fue algo que queríamos seguir haciendo por ellos, o sea, claro, y seguramente van a haber muchos más espacios, pero creo que algo que coincidiremos aquí en esta mesa es que pues a veces queremos hacer cosas, ¿no? O sea, y te pones a buscar y no sabes qué hacer, ¿no? Y me gustaría saber y que nos compartas qué pueden hacer las personas que nos están escuchando desde niñeces, juventudes, mujeres, personas en general. ¿Qué podemos hacer, no? Quizás hemos escuchado, ¿no? De que, ay, bueno, cuando te bañas, pon una cubeta y reutiliza el agua o lleva tu topper. O, ¿qué podemos hacer? ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Qué se puede hacer quizás desde chiquito hasta ya poder hacer un impacto más grande, o quienes quizás no tienen tanta información, claro, o que no son como tan afines a la ciencia, pero quieren apoyar, pues porque al final pues vemos que el medio ambiente ya está teniendo afectaciones por el ser humano? Pues el primer paso para cualquier cosa que tú quieras resolver, desde el tema de deforestación, de la contaminación del agua, del aire, de los océanos, de la tierra, el primer punto es informarse. Si no nos informamos con información verificada, de fuentes fiables, confiables y también de autoridades, ¿no? De cierto tema que esté completamente verificado, con temas de academia, con temas pues y también de las gubernamentales, uh-huh, hay que informarse, ¿no? El principal amenaza para la causa ambiental, para la causa incluso de las mujeres, para la causa de cualquiera, es la desinformación. La realidad es que la amenaza, la sobresaturación de información que hay en redes sociales, que pues la realidad, cualquiera puede agarrar un micrófono, puede hablar, y si se hace viral, porque también el algoritmo es también muy, muy volátil, no se puede todavía uh-huh, tratar de hacer proyecciones. La realidad es que escoge a quien esté en el momento, uh-huh, y lamentablemente con eso las fake news se han vuelto una amenaza para todos, ¿no? Se repiten mitos, se repiten cosas que para nada son ciertas y se pierde por completo el foco, ¿no? De lo que sí debemos hacer, de lo que no, o incluso de entender o comprender lo que está pasando. Ya desde allá, con que comprendas cuáles son las causas, que no es algo solamente de una sola situación. La realidad es que todo el tema de cambio climático ha sido, ahora sí que progresivo, de muchísimos años. Esto me acuerdo leyendo, ¿no? Que se les decía locos a todos los académicos que hablaban del tema de cambio climático. No se les creía al inicio de todo este movimiento. Y la realidad es que ahora ya está empezando a estar el tema en la mesa.
pero hay que informarnos y no podemos dejarnos llevar por una sola fuente de información. No te dejes llevar incluso solamente por lo que yo te digo. Hay que buscar las referencias de las fuentes de información oficiales, porque hay que tener pensamiento crítico, análisis crítico. Antes de cualquier acción hay que pensar, pues sí, en sentido común, ¿no? Incluso. Y la realidad es que desde casa podemos hacer muchísimas cosas. Podemos primero cuidar nuestros árboles. La realidad es que la deforestación, pues de los fraccionamientos nuevos o incluso de vecinos que no quieren basura de los árboles. Las hojas que ni siquiera son basura, árboles, ¿verdad? Que simplemente se vuelven tierrita al final del día, no es basura. Y la realidad es que eso está afectando las temperaturas. Estas lluvias torrenciales son por eso mismo. Y bueno, desde aquí les puedo decir, cuiden los árboles, como tú también decías, llevar el topper para no estar utilizando desechables, esto de tener de cierta manera la separación de residuos, tratar de utilizar incluso vender el PET, o hay personas que pasan, ¿no? Los pepenadores que pasan buscando el PET, las latas, dárselos, ¿no? Porque también eso es parte de la economía. Desde como consumidores, un consumo consciente, un consumo local, entender que sí hay ciertas marcas que tienen afectaciones al medio ambiente mucho mayores, pero también hay marcas locales. Hay desde empresarias, empresarios, incluso los yucatecos, ¿no? Que tenemos mucho, que siempre sacamos con creatividad. La realidad es que podemos, desde el consumo local, ya se puede hacer muchísimo con el tema de trazabilidad. Haces un impacto mucho menor de tu huella de carbono. Entender qué es una huella de carbono, ¿no? Siempre me dicen, disminuye tu huella de carbono. Ajá, ¿y qué es, no? Bueno, pues ahí te invito a buscar qué es, ¿no? Nada, pero justamente es eso, ¿no? Es apagar las luces cuando no las estés utilizando, utilizar, por ejemplo, detergentes biodegradables, porque la realidad es que las rejillas se están tapando porque mucha gente tira su agua jabonosa directo a la alcantarilla y eso se tapa y por eso no están funcionando. Hay que ser muy conscientes de que no solamente podemos vivir dentro de tu casa y ya. Hay que entender que nuestro impacto también va mucho más allá. Y sí, todos estamos en este barco, todos estamos en el mismo planeta y también como consumidores conscientes hay que empezar a escoger marcas que también apoyen. Que sean amigables, ¿no? Con el medio ambiente. Dijiste algo muy importante, hay que tener mucho cuidado entonces con las noticias falsas, las llamadas fake news en redes sociales, porque mucha gente se va con la finta, por decirlo de alguna manera, y no solo en el cuidado ambiental, sino en otros temas como seguridad, mujeres, como mencionaste, Sofi. Y bueno, desde tu punto de vista, y más bien desde tu experiencia, ya hablamos del cambio climático, las inundaciones, ¿cuál sería uno de los temas, pues ahorita, más importantes relacionados con el cuidado ambiental que nos debe de ocupar y que nos debe preocupar a todos, porque pues todos estamos en el mismo barco, como mencionaste, ¿no? ¿Cuál sería uno de los principales temas ambientales que tal vez está subestimado o no le damos la debida importancia cuando sí deberíamos empezar a actuar como ciudadanos, ¿no? Sí, yo creo que, pues bueno, el tema de las lluvias, esto es un fenómeno natural, es la realidad, es histórico, claro que puede tener muchísimas más consecuencias de lo que hemos hecho, ¿no? En temas ambientales, en temas de ecosistemas. Es buscar soluciones ahora. Es también no reaccionar, porque nosotros reaccionamos a las cosas. Hay que planear, ¿no? Y esto se ve desde la planeación de la ciudad. La realidad es que ahorita hay muchísimos desarrollos inmobiliarios vigentes, en proceso, que básicamente el modus operandi es derribo todo árbol, derribo todo monte, construyo y después replanto árboles, ¿no? Y bueno, desde allá como que ya podríamos empezar a pensar, ¿no? Bueno, en la planeación de estos nuevos fraccionamientos debería conservar este monte, ¿no? Le llaman monte, pues son los árboles que crecen aquí, es verde, es área verde. Ese definitivamente es uno, desde la planeación, desde los programas, ¿no? Municipales, estatales, poner en planteamiento allí. También yo creo que otro tema es el agua, ¿no? El agua, yo creo que ahorita... Sobre todo ahorita que estamos viviendo escasez de agua en la ciudad. Escasez, ¿no? Que tenemos agua debajo de nosotros, fluyendo. Somos de los pocos territorios que tienen esa gran ventaja y bendición. Y la realidad es que toda esa agua no se puede usar porque está contaminada. Porque la contamina
sí, nosotros, las ciudades somos los mayores contaminadores. Se habla mucho de también las empresas, pero es que nosotros somos quienes más contaminamos. Las zonas urbanas son quienes contaminan los cenotes y el manto acuífero. Y eso es un punto muy importante. Hay que empezar a hablar y el drenaje, ¿no? Entonces, yo creo que desde allá, ¿no? Kuxtal, yo creo que ya tenemos que voltear a ver a Kuxtal también, que es de donde es toda nuestra agua. Mérida se alimenta de Kuxtal y yo creo que desde allá hay que empezar a proteger nuestra zona. No pensemos en qué está pasando en otro lado en estos momentos, cuando desde aquí, desde Mérida, desde Yucatán, estamos pasando muchísimas cosas. Uh-huh. Así es. Exactamente. Y también podemos platicar de que está, como te dije, está siendo subestimado ese tema de medio ambiente. Mencionabas algunas cosas como tecnicismos, que eso también podría hacer que la gente como que se aleje y no sepa del tema, ¿no? ¿Cómo darle a conocer o informarle, platicarse de talleres y todo, pero desde casa, cómo platicarle de ese tema a las infancias como padres, ¿no? Uh-huh. Padres porque, obviamente, dando el ejemplo de que no tires basura en la calle y todo, pero cómo crear esa conciencia desde las infancias, pero desde casa. ¿Qué hacer desde casa como padres? Me incluyo como mamá, hacerles ver a los niños la importancia y no solo dejárselo a las escuelas o a las autoridades, la responsabilidad. Desde casa, ¿qué podemos hacer? Definitivamente las infancias son quienes mejor absorben toda esta información. Nosotros tendemos a pensar, ay, es que no lo va a entender mi hijo, uh-huh. De verdad, con quien mejor percepción, quienes más consumen información así por minutos son las infancias, son quienes mejor aprenden, la verdad. Me encanta dar talleres, me encanta dar conferencias, y que ni siquiera son conferencias, son como una charla con ellos, son quienes más absorben la información. Y definitivamente, eso es un punto, ¿no? O sea, no hay, ahora sí que no hay esto de cierta manera ningún límite para el papá, mamá, padres que quieran hacerlo. Empieza con uno, o sea, tú tienes que entender el tema primero, entonces desde allá buscar información desde fuentes oficiales. La ONU tiene de hecho muchísimo también repertorio uh-huh. de juegos, hay muchos juegos en internet para que tú puedas descargar, que aprender qué son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que aprender, incluso nosotros tenemos juegos, ¿no? Que en nuestra página, en Va por la Tierra, tenemos ahí muchísima información para que ustedes, ahora sí que cualquier tema que se imaginen, ahí ya lo hablamos, somos bastantes que estamos hablando del tema, es un coloquio de doctores, básicamente, en temas de cambio climático. Yo soy como una de las estrategias para traducirlo, ¿no? Porque realmente Va por la Tierra son todos estos doctores galardonados a nivel internacional quienes generan esta información y quienes nosotros bajamos, ¿no? Entonces, siempre digo, los juventudes somos como el motorcito. Exactamente. Entonces, desde allá, buscar en fuentes confiables, entender primero el tema y ya entonces poder hacerlo, ¿no? Sí, y ser conscientes, o sea, sabemos que como papás tenemos que hacer que, yo lo sé todo, ¿no? Para que el niño siga haciendo caso. Pero la realidad es que también está bien decir, hijo, déjame lo investigo uh-huh. primero antes de decirte algo que no es correcto. Porque si no, él se lleva esa información errónea para toda la vida. Exactamente, Sofía, algo que mencionas y que la verdad es que me encanta ese tema es de juventudes, ¿no? Porque platicas de doctores, de personas que ya llevan un montón de tiempo y a veces la ciudadanía como que tiende a decir, bueno, para que la información tenga veracidad necesitamos que estas personas hablen, pero tú lo estás haciendo de una manera que la gente lo pueda entender, que las niñeces lo puedan entender. Entonces, me gustaría saber si tú nos pudieras platicar sobre algunos de esos retos que tú has tenido dentro de tu activismo como joven, pero también como mujer, porque está esta interseccionalidad en la que, bueno, también se vive discriminación, y no sé si nos puedas platicar alguno de esos retos que has tenido. Definitivamente el ser joven, el ser mujer, es como que se te va, lo vas como acumulando, ¿no? Parece juego, ¿no? Mujer, esto de joven, además morena, ¿no? Y le vas sumando al bingo. Y la realidad es que sí, yo siempre fui la más joven de la mesa, eso creo que se ha hecho ya viral, ¿no? El ser el más joven de la mesa. Pero no solamente es ser el más joven, sino también lo que enfrentas, ¿no? A mí me tocó muchas veces que al ser la más joven ni siquiera me pasaban la palabra.
o creían que era la asistente de alguien más. O que, o sea, de plano, o sea, que ni siquiera me contemplaban. Sí, estaba en la mesa, pero ni siquiera tenía voz ni opinión, ¿no? Y la realidad es que eso era bastante abrumador para muchas personas. Muchos activistas también dejaron de seguir en estas mesas por eso, ¿no? Y es muy duro. La realidad es que sí es muy duro, pero creo que fue a través de analizar, escuchar, informarme y sobre todo capacitarme. Tomé muchísimos cursos. Yo, pues como notarán, mi ingeniería para nada era sobre el tema. Yo llegaba al salón de clases y sobre los temas yo preguntaba, ajá, maestro, ¿y qué tiene que ver la sustentabilidad en este proyecto, no? ¿Y cómo lo puedo implementar? Me acuerdo muchísimo, ya mis maestros ya los tenía cansados y sabían, y en lugar de decirme algo erróneo, me decían, pero así confiadamente, así sinceramente, no lo sé. Y me tocó buscar esa información por fuera. Y fue a través de esos cursos que ese es un reto que yo logré avanzar gracias a eso. Cursos a nivel internacional donde tú puedes aplicar como joven. Y mientras más bingo tengas, o sea, joven, mujer, morena, del sur de México, más te escogían por justo la diversidad. Hay que agradecer eso, hay que agradecer que ya ahorita esos temas de diversidad son un punto para convocatorias y pude acceder a cursos del gobierno federal, pude acceder a cursos internacionales, ¿no? De la ONU, de muchos. Ahora sí que yo me la pasé metiendo y pues es como yo podía alcanzar, porque la realidad es que estudiar otra carrera de ese tema o incluso tener esa información tan fresca, porque es información de esos cursos y diplomados que son frescos, o sea, te lo están dando de acuerdo a cómo están viniendo, ¿no? De los avances y de las tendencias actuales e internacionales. Y eso me dio bases para yo emitir una opinión. Una opinión que, de cierta manera, todas las opiniones valen, pero que yo te haya fundamentada y que hasta se quedaban pensando, ay, no lo había pensado, ¿cómo no se me había ocurrido a mí? Así me lo decían y dejaban de verme como la más pequeña o me empezaron a ver. Así desde es. El momento. Visibilizar, ¿no? Importancia sí. de Y sobre visibilizar. todo también los referentes, porque pues sabemos que muchas veces las ingenierías o las ciencias fueron muchos espacios para hombres. Sí, sí, sí. Y muchas mujeres también reportaban de que los pasillos de ingeniería son terribles para las mujeres porque o te acosan, o se burlan de ti, o te dicen que tú no vas a saber, o hablan sobre de ti porque creen que ellos saben más que tú no. Entonces, ¿qué le dirías a esas niñas, a esas mujeres que quizás tienen interés en la ciencia, en lo ambiental, en el medio ambiente, que quieren estudiar esto, que se quieren informar, o que tienen esta pasión como tú, para que no se desanimen, pues, por el hecho de ser mujeres? La realidad es que a mí me tocó una época donde justo estábamos transicionando. Era una transición a justo ser mujeres, ¿no? Ya estábamos entrando a la paridad, por fin. O sea, tener 50-50. Y no en todas las carreras. Mi carrera era una de las que ya tenía. Pero yo, antes de entrar a la UADY, estudié en el Tecnológico de Mérida. Y ahí sufrí violencia de género. No fui solo yo. Fueron muchísimas, que fuimos básicamente refugiadas. Nos salimos del tecnológico para irnos a la UADY a estudiar porque no se podía con el ambiente que se vivía. Desde maestros, compañeros o incluso maestros que hasta te advertían de otros profesores. O sea, era una cosa terrible. Y la realidad es que cuando yo entré a la UADY ya estábamos 50-50, pero pues bueno, se seguían viviendo esos tipos de comentarios. Fue gracias a figuras femeninas que ya estaban en puestos de toma de decisiones que comenzó a cambiar las cosas. O sea, que ya le pusieron un alto. O sea, que pusieron al sentar a cada profesor que había tenido algún tema y le decían, otra y te vas. Y así fue como se fue eliminando. Y después fue muy duro, ¿no? Yo también viví violencia política en la facultad, viví violencia laboral y me he enfrentado a esas situaciones que pues uno diría, no, pues es que tú la tuviste fácil, así como me ven, pero la realidad es que no, sí viví eso y ya estamos cambiando el paradigma y sé que ahora ya no es como hace unos años de cuando entré a la facultad o incluso a como era hace unas décadas. Yo escuchaba a ingenieras egresadas diciéndome cosas que para mí eran horribles, ¿no? Desde, ni siquiera podía decir, o sea, no existía la palabra ingeniera, así me lo dijeron. Nadie decía ingeniera, eras ingeniero. Y yo así, no, pues yo pensé que ya lo había dejado y no había pasado tanto tiempo. O sea, realmente ha habido cambios y yo les diría, mujeres, niñas,
sobre todo, no tengan miedo. Estos espacios se tienen que seguir luchando, se tienen que seguir buscando estar, no porque todas tengamos que ser científicas, no, que todas tengamos la libertad de poder estudiar lo que nosotras queramos, sin miedo. No frenes solamente porque, bueno, hace un tiempo había esta violencia y cómo me voy a poner no, la realidad es que si nos juntamos a sororidad, yo me acuerdo compañeras con las que yo no me llevaba, pero llegaba el 8M y nos juntábamos. Y olvidábamos eso, ¿no? Olvidábamos que me acuerdo muchísimo, ¿no? Que nos habíamos peleado por un proyecto o algo. Lo olvidábamos por completo, porque era el punto. O sea, teníamos que hacer algo, teníamos que hacer esta iniciativa, teníamos que hacer conciencia y lo olvidábamos. Y todas juntas nos íbamos. Y la realidad es que esto tiene que ser así. No necesitas ser amiga de todas, ni mucho menos, pero sí hay que sentir esa sororidad, este espacio de que, créanme, si no fuera por los tiempos de ahora, yo, joven, mujer, afrodescendiente, de tez morena, no hubiera estado en todos esos espacios donde se me permitió estar. No pude haber tenido las oportunidades de representar a México en Brasil, en Colombia, en Dubái. No lo hubiera podido. Pero gracias a que esto está así y el escenario, porque ha sido una lucha, lo hemos logrado y no podemos detenernos y decir, ya, estamos cómodas, ya lo tenemos. La realidad es que no. La realidad es que hay que seguir todos estos temas de medio ambiente, todos estos temas de mujeres, todos estos temas son derechos humanos y no podemos dejar que nos quiten este derecho, esta oportunidad. Derecho y espacios de demostrar lo que sabemos hacer, ¿verdad? Porque históricamente las mujeres siempre hemos sido, pues, más cuestionadas en todos los sentidos, no solo profesionalmente, sino también personalmente, pero como bien dice Sofía, lo importante es perder el miedo, no dejarse intimidar y salir adelante. Así es. A manera de reflexión, ya para finalizar, Sofi, ¿qué le dirías a la gente, a la ciudadanía, como primer paso para, pues, darse granito de arena en el cuidado del medio ambiente? Porque pues todo suma, desde recoger una botella de plástico en la calle, la envoltura de pues, algún chocolate, todo suma y ayuda para nuestro planeta, ¿no? Y para el bien de todos nosotros. Una acción inmediata que le puedas decir a la ciudadanía, con hacer esto, ya estás dando un paso importante para que tengamos, pues vayamos cuidando nuestro planeta y se vaya frenando todo este cambio climático y las consecuencias que estamos viendo ahorita, como son las inundaciones y las lluvias. ¿Qué le dirías? A ver, creo que una acción inmediata por el tema de las lluvias, de las inundaciones, definitivamente es el tema de la basura. En tu escarpa, se supone que tú deberías limpiar la escarpa, cada quien debe limpiar la escarpa de su casa, de frente de su casa. La basura y los residuos son justamente lo que están tapando las rejillas que no logran que pase, ¿no? Yo creo que esa es la primera acción. La primera acción es, pues vamos a ponernos a recoger. Yo salí de mi casa y estuve agarrando basura tras basura tras basura, porque eso es lo que está tapando las rejillas. Ese es el primer paso, por cómo está la situación, por empatía también, porque se están inundando casas, está llegando el agua, se están perdiendo cosas, los apagones están haciendo que se pierdan muchísimos alimentos, que se pierda, incluso se echen a perder aparatos eléctricos. Y digo, lo material es lo de menos, ¿no? Pero también la calidad de vida, cómo Así es. Cómo vivo. Entonces yo creo que desde allá podemos empezar. Hay que hacerlo, o sea, ya es por empatía, ¿no? Ya no es por tema ya político ni nada, pero bueno, hay que, al contrario, siento que todos como que se están dejando así congelados y ya no pues, pues, ¿qué hago, no? Y pues, por supuesto, ya las que estén tapadas, reportar. Hay que reportar las rejillas tapadas, los postos caídos, los árboles, hay que reportar, es que si no, ¿cómo uno se entera, no? Exacto. Así es, sin duda, pues, acciones pequeñas, pues, hacen grandes cambios y grandes diferencias, ¿verdad? Pues, Sofi, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Punto y Aparte, compartiendo tu experiencia como profesional en el ámbito ambiental, pero también tu experiencia en lo personal, todos estos retos que has estado enfrentando a lo largo de toda tu carrera, desde estudiante, todo lo que has tenido que pasar, y sin duda, pues, un ejemplo para las nuevas generaciones que deseen estar
pues quieren estudiar pues ingenierías, dedicarse al cuidado ambiental, pues sin duda una gran experiencia de tu historia. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Yolanda, muchas gracias Emi. Pues ya ahorita sé que me queda, espero que algo de lo que haya dicho se les quede, algo que se haya dado curiosidad, lo busquen, investiguen, y pues bueno, mis redes sociales, estoy como sofiamoran.m en Instagram, y también estoy como Sofi Morán en Facebook. Entonces, cualquier cosa por allá siempre... Emi, te agradezco igual estar conmigo en los micrófonos en un programa más de Punto y Aparte. Y pues, sin duda, una gran experiencia y una gran historia como la de Sofi. Así es, Yoli, un espacio increíble, la verdad es que muy emotivo. Muchísimas gracias, Sofi, la verdad todo lo que nos acabas de compartir estuvo increíble. Sé que la plática no se acaba aquí, espero que nos puedas volver a acompañar en algún otro momento para platicar de un montón de cosas, y muchas gracias también. Yo sé que eres una gran inspiración para muchas mujeres y niñas en la ciencia, y pues Yoli, espero también que sigamos teniendo pues a mujeres jóvenes como Sofi. Así es, en estos espacios. Muchas gracias, Yoli. Pues de nueva cuenta, Sofi, te agradezco haber estado con nosotros aquí en Punto y Aparte. Como bien dice Emi, esperamos que no sea la primera ni la última vez. Pues sin duda el tema ambiental pues da muchísimo más para seguir platicando. Y es así como llegamos al final de Punto y Aparte. No olviden seguirse informando a través de nuestras redes sociales, por supuesto, a través de Yucatán Ahora. Soy Yolanda Márquez y nos vemos hasta la próxima.